A ver, está esperando para comenzar a grabar, está todo lento. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes esta reunión. Como les decía, es muy probable que tenga problemas y saltos en la internet, así que su paciencia va a ser más que importante en el día de hoy. Eh, lo que vamos a trabajar en esta reunión es la unidad 11 de la materia. No hay un PowerPoint, está muy claro en el material, no hace falta un apoyo de clase y es la unidad última que va a entrar para el segundo parcial. Para el segundo parcial van a entrar las unidades 7, 8, 9 y 11. La unidad 10 se va a dictar la semana próxima y va a ir para el segundo parcial. Unidades 7, 8, 9, 11 para el parcial. La unidad 9, si ustedes recuerdan, lo que estuvimos trabajando fue dinero, base monetaria, oferta monetaria y los distintos mecanismos de intervención del Banco Central en el diseño de políticas monetarias contractivas o expansivas. Lo que vamos a trabajar en esta reunión hoy es fundamentalmente toda aquella problemática relacionada a la inflación. ¿Dudas respecto a la reunión de la clase pasada? Antes de comenzar, ¿alguna duda que les haya quedado, alguna inquietud? No, no hay problemas de la clase pasada que arrastremos, perfecto. Bien. Doctor, disculpe. Sí. Para el segundo parcial sería la 7, la 8, la 9 y la 11 para el segundo parcial. Exactamente. Sí, señor. Muchas gracias. Disculpe el mal. No, por favor. Bien. Comienza esta unidad con el tratamiento del concepto de inflación. Inflación es una alza generalizada de los precios en una economía. Una alza generalizada y sostenida de los precios en la economía. No es una suba en un producto, no es una suba en las lechugas porque hubo una helada, no es una suba en los tomates porque se pusieron de moda. Eso no es inflación, es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios en una economía. Van a ver en los libros que les hablan de inflaciones galopantes, inflaciones reptantes, inflación descontrolada, hiperinflación, de qué depende, y a veces les dicen galopantes hasta un tanto por ciento, pasa a perder el control cuando está más de un 100%. En realidad depende de, no tanto del número del índice, sino de cómo está preparado una sociedad para enfrentar esa inflación. Si ustedes miran, por ejemplo, en los 6 años que van de 1946 a 1952, Argentina hubo una inflación de aproximadamente un 20% anual y hoy festejaríamos una inflación del 20% anual. El problema es que en ese periodo la gente no estaba preparada. Nadie sabía lo que era inflación. Desde 1890 que no había habido inflación, es decir, prácticamente 2 generaciones de argentinos habían vivido sin inflación. Por lo tanto, no estaban acostumbrados, no sabían lo que era un dólar, no estaban acostumbrados a poner cláusulas de ajuste en sus contratos, no estaban preparados para la inflación. Y entonces, una inflación del 20%, y además sostenida durante varios años en un país que no está preparada su gente, que no ha tomado las medidas de prevención, las medidas de precaución, no está preparado su derecho para enfrentar situaciones así, claramente golpea mucho más que una inflación del 20% que podríamos tener ahora. Hoy festejaríamos.
en ese momento, 5 años de 20% de inflación, destruyó, demolió el país. Y posiblemente sus padres o sus abuelos las recuerden. Como regalo de Reyes o regalo de cumpleaños, a los niños se les acostumbraba a regalar estampillas para una libreta de ahorro postal. Eran unas libretas largas, grises, con varias páginas en las que los niños iban pegando estampillas especiales de correo y cuando cumplían años, como les digo, Reyes, les regalaban eso las familias para incentivar el ahorro e irles generando un pequeño patrimonio que cuando terminaran el colegio tuvieran y pudieran disponer de esos recursos, tuvieran aunque sea un pequeño patrimonio con el cual iniciar sus actividades, su vida individual. Con ese 20% de inflación anual durante 5 años, imagínense, no valían nada de ser un patrimonio que se habían ido formando los niños y los adolescentes por el esfuerzo de sus padres y familias. Cuando vino la inflación, 5 años, más de un 100% de inflación anual, en el total del periodo ya no valía nada. Fíjense que la inflación de Perón, el primer efecto que tuvo fue robarle los regalos de los Reyes Magos a los niños, porque esas estampillas eran el regalo típico de los Reyes Magos. Para que vean cómo golpea y qué profundo. Hoy a nadie se le ocurriría hacer eso. En la Argentina, con la inflación que tenemos, en esa época venimos de 2 generaciones sin inflación, era la manera habitual de ahorrar y de regalarle a un niño. Así que cuando le digan 5 o 10%, depende mucho de la situación del país. Indudablemente, si están con un 500, 1000 o 5000%, como hemos llegado nosotros durante la administración Alfonsín, más de un 5000% de inflación, estamos en una hiperinflación y no solo la economía, sino todo el sistema se destruye. Recuerden ustedes que el dinero es el lenguaje común que tenemos en nuestra sociedad. Y si destruimos el dinero, y que hemos visto que la principal manera de destruirlo es a través de la inflación, nos ocurre lo que les pasó a los constructores de Babel. Empezamos a hablar todas lenguas distintas y no podemos construir nada. Un país sin una moneda confiable sufre lo que sufrió Babel, que se termina desmoronando. Van a ver que hay una inflación de un 2-3% anual que la tienen todos los países, habitualmente menos, entre un 1,5 y 2,5, que es una inflación ligada al crecimiento. Lo comentábamos en la reunión pasada, la oferta agregada tiende a ser bastante inelástica en condiciones normales, entonces un crecimiento de la demanda agregada, sea por nuevas tecnologías, por mejoramiento de calidad de vida, por aumento de los salarios, por aumento de las exportaciones, lo que fuera, va a generar una presión. Ese desplazamiento de la curva de demanda agregada se va a traducir en el primer instante, sí, en un aumento de las cantidades, pero sobre todo el principal impacto es un aumento de precios. Eso me lleva a que haya un aumento de precios hasta que las fábricas se ajustan, las inversiones empiezan a producir los nuevos bienes, se me desplaza la oferta agregada y volvemos a un equilibrio. Un equilibrio con un mayor nivel de actividad y precios estables al nivel de los anteriores. Pero el primer movimiento es un aumento de precios. Y como los países civilizados vienen creciendo a un ritmo constante de hace 200 años, entonces viene siempre habiendo una pequeñita inflación cada año. Y como les digo, es el típico desajuste, eso de que estamos creciendo, entonces nos golpeamos la cabeza, porque calculamos mal la altura de, no sé, del mueble este que está en la cocina. Esa no es una mala inflación. No hay inflación buena, pero esa no es que sea especialmente mala, sino que simplemente es un signo de que estamos creciendo. Son las naturales tensiones y desajustes que se producen en la economía
como en el cuerpo humano, mientras uno crece. Es hasta un indicador de salud, si ustedes quieren, de una economía, 1-2% anual. Cuando ya pasan un 10% anual es que andamos muy mal, y si tenemos 40-50% anual, bueno, ya estamos viendo cómo resucitamos a este muerto, que es la economía del país, no es que estemos enfermos. Pero como les digo, también depende de la situación general de cada país. Respecto a las causas y orígenes de la inflación, van a poder identificar ustedes, por un lado, la inflación de demanda, que es lo que veníamos hablando. Por ejemplo, ustedes miran la curva de demanda agregada, ven la fórmula y ven que hubo un aumento del gasto público, un aumento de las exportaciones, de los ingresos, cualquiera de los elementos. Eso me genera esta tensión de la cual estábamos diciendo, la oferta agregada es bastante inelástica y entonces hay un aumento de los precios generalizado. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Sí, En señor. el caso de que los precios aumenten, perdón, pero a su vez aumenten equitativamente los salarios, ¿hablaríamos de inflación también? Sí, por supuesto. Ah, está bien, gracias. Sí, sí, sí. No tenemos pérdida de poder real de compra, pero sí tenemos inflación. El peso, el billete de 10 pesos que usted tenía, antes le servía para comprar un alfajor y ahora ya no. Necesita 12. Está bien, pero Pero si suben los salarios en no, base a la inflación, 12 pesos van a ser lo mismo que 10 pesos. O sea, con 12 pesos usted va a poder adquirir lo mismo que adquiría con 10 pesos antes. Por eso es mi pregunta. no. Con la hora de trabajo suya va a poder adquirir lo que adquiría con una hora de trabajo antes. Sí, porque mantuvo su poder de compra real. Pero los 10 pesos que tenía guardados en el frasquito de la cocina, esos ya no sirven tanto. Ah, es verdad, es verdad. Ahora sí. Digamos, golpea sus ahorros. No a sus ingresos futuros, pero sí golpea sus ahorros. El- la segunda causa principal de inflación es una inflación de oferta. Aumento de los costos de los precios de algún factor productivo que se derrama sobre el resto. Supongamos, si aumentara mucho el salario de los meteorólogos, ¿eso va a generar un derrame sobre el resto de la economía? No, no. Pero si aumenta el salario de los empleados de comercio, eso sí va a generar un derrame sobre prácticamente todos los costos de las mercancías al venta final. Si aumenta el precio del petróleo, si aumenta el costo de los fletes, eso se va a derramar sobre el resto de la economía. Entonces, un aumento del precio del petróleo se nos va a traducir en una inflación general, como ocurrió a nivel mundial en el 73 y en el 78, sobre todo. Vamos a tener inflación. Por eso han visto que el gobierno muchas veces ha sido bastante... eh, ha puesto todos los palos que podía en la rueda para acertar ciertas negociaciones colectivas que superaran ciertos valores, porque si bien esa Cámara Empresaria no tenía ningún problema en dar un 40% de aumento de salarios a sus empleados, eh, el gobierno no quería que superaran, por ejemplo, el 30%, porque eso se iba a terminar traduciendo en inflación. Les digo, típicamente empleos de comercio, camioneros, UOMES, MATA, es decir, sindicatos que tienen muchos obreros y que influyen el precio de ese factor significativamente en el general de precios de la economía. Eh, una inflación de oferta. Luego podemos tener una inflación de origen monetario. ¿Cuándo se nos da eso?
Si ustedes recuerdan en la clase pasada esa ecuación cuantitativa que les decía que era tan importante, M por B igual a P por Q, si aumenté, hice crecer la M, los medios de pago, sin que hubiera una sin que hubiera un correlativo crecimiento en la cantidad de bienes disponibles en la economía, eso se va a traducir necesariamente en un aumento de precios. Entonces, si emite de más el gobierno, el Banco Central, o hay una creación secundaria de dinero muy grande, pues entonces vamos a tener inflación. Inflación de origen monetario. Por ejemplo, se hicieron cálculos muy precisos respecto al último año de la administración Fernández de Kirchner, toda la emisión que hizo se transformó en inflación automáticamente. No se transformó en aumento del PBI, era más del 90% se transformó directamente en inflación. Otra causa es la inflación por expectativas. Pensamos que va a haber inflación y entonces por las dudas empezamos a cubrirnos. Pensamos que va a haber un 30% de inflación y entonces en el contrato ya fijamos para el año próximo un 30% de aumento. Previendo eso. El comerciante hoy compró a 10, va a vender a 12, pero si piensa que cuando tenga que reponer la mercadería con el mayorista o el fabricante, en vez de 10 la va a encontrar a 15, no puede salir a vender a 11 o a 12 hoy. Tiene que vender por lo menos a 16, ¿se dan cuenta? Para estar seguro de poder reponer la mercadería. En las tiendas de supermercados lo habitual es que se trabaje sobre el precio no de la futura reposición, sino por las cuestiones de logística y del tiempo que pasan en almacenes, las mercancías, se trabaja habitualmente sobre la tercera reposición. Eso lo lleva también a que haya una gran variación de precios de supermercado a supermercado, independientemente de las cuestiones de marketing. Si un supermercado tiene una alta rotación de compras, no sé, compra todas las semanas café. Al señor Nestlé le compra el Nescafé todas las semanas, entonces está fijando para el precio de hoy en función del precio de compra proyectada dentro de 3 semanas. Pero si otra tienda compra una vez por mes, está fijando en función del tiempo de recompra que va a ocurrir dentro de 3 meses. Entonces está sumando la inflación proyectada de 3 meses, no de 3 semanas. Fíjense entonces que eso me lleva a que ustedes dicen, ¿cómo puede ser que un supermercado esté a tanto y en el otro esté mucho más bajo? Que no hay precios, no hay precios, cada tienda tiene un valor distinto. Hay un elemento en marketing, pero muy especialmente, y el principal es un elemento que depende de sus plazos de recompra y de la inflación proyectada en ese periodo. En algunos puede ser muy breve, en otros muy largo. Y entonces va absorbiendo más inflación. Después ven que durante unos meses no cambia el precio en un supermercado y el otro va cambiando semana por semana. Inflación proyectada. Me tengo que cubrir a futuro para poder reponer. Ni siquiera es para ganar, es para poder reponer. Entonces, si yo pienso que mi costo de reposición va a ser 15, yo voy a tener que vender hoy a por lo menos 16. Y luego existe lo que se llama una inflación estructural. Esta es típica de los países subdesarrollados, en la cual tenemos muy diferentes niveles de productividad según estemos, en qué sector de la economía estemos mirando. Entonces hay sectores de la economía que tienen un muy alto nivel de productividad a nivel de primer mundo, por ejemplo, el sector agrícola, y otros que tienen un muy bajo nivel de productividad. Entonces, cuando es que es muy productivo, vendió una vaca, vendió 1 kilo de carne en Europa o en Japón o en China, donde fuere,
y va y quiere comprarse, no sé, lentes, se encuentra con que la óptica tiene bajo nivel de productividad, y como tiene bajo nivel de productividad, tiene costos altos, y entonces le cobra caro los lentes. ¿Ves que tengo que necesito varias vacas para poder comprarme unos lentes? Entonces, ¿qué hace? Sube el precio de la vaca. Y cuando el dueño de la óptica va a comprar un kilo de carne, ve que le subió el precio de la carne, entonces él sube el precio de los lentes. Y empezamos con una inflación estructural, que fíjense, después no baja de cada escalón que se va pasando, y debido a pura y simplemente una puja distributiva entre sectores de alta productividad y sectores de baja productividad. Países más desarrollados con niveles de productividad homogénea no tienen ese problema, que es típico de los países subdesarrollados. ¿Dudas hasta aquí? Revisamos entonces inflación de demanda, inflación de oferta, inflación monetaria, inflación por expectativas, inflación de tipo estructural. ¿Se comprende o hay alguna duda? Aprovechemos, Por mí no, profe. ¿no? Bien. ¿Cuál es la que tiene Argentina? Bueno, tiene todas. Tiene todas. El- la administración Fernández de Kirchner le imputó durante todos esos años como causa principal de la inflación, no una cuestión monetaria, Kicillof lo sigue insistiendo, sino que se trató de una inflación de tipo estructural y por expectativas. Lo cual, en parte, por cierto, es cierto que hay una inflación por expectativas y que hay una inflación estructural, pero omitió decir que en realidad la principal responsabilidad era de la administración del Ejecutivo porque emitieron sin respaldo montañas de dinero. Es decir, la principal causa ha sido la monetaria. Tenemos todas, tenemos inflación de demanda, tenemos inflaciones de oferta por los problemas del combustible, tenemos inflación estructural, tenemos inflación por expectativas, tenemos inflación monetaria y sobre todo lo que más tenemos es la inflación de origen monetario, por emisión sin respaldo del gobierno. Aumentar la M excesivamente. Es decir, están todas. Y la principal, la monetaria. Durante la administración Macri, eso no se corrigió. Ustedes han visto que sí, estos últimos 4 años tuvimos inflación y creciente. ¿Y es por qué? Porque se emitió menos, pero se siguió emitiendo muchísimo. Y además de la emisión, se emitieron bonos de deuda que ya vamos a ver que generan lo mismo que la inflación. Y por si fuera poco todo eso, se emitieron letras, las LEVAC, LELIC y demás, que es lo mismo que emitir dinero a la práctica, a los efectos de la inflación. Conclusión, se expandió la M de una manera monstruosa. Es decir, que no se hizo en realidad nada para corregir la inflación durante los 4 años anteriores, y eso desembocó en
¿Hola? Hola. Se me volvió a caer la internet. ¿Podrían decirme hasta dónde llegamos? Alcanzamos a ver las clases de inflación y la situación argentina, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, muchas gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Eso de quedarse hablando solo contra una pantalla es raro. Eh, bueno, ¿quiénes ganan, quiénes pierden con la inflación? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Quiénes pierden? Claramente aquellos que tienen ingresos fijos, porque no pueden ajustarse a la inflación, o si se lograran ajustar, no se van a lograr ajustar a tiempo, ni al mismo ritmo, ni a la misma tasa. Típicamente son jubilados, son obreros, son todos los empleados. Esas personas pierden con inflación, porque aún si por una negociación sindical las paritarias del año siguiente pudieran obtener si una inflación del 30% este año, les den un 30% de aumento, fíjense que ese 30% les llega recién hoy, no les fue llegando a lo largo de los 12 meses de inflación. Es decir, que de una manera u otra siempre pierden. Y suponiendo que lograran equilibrar la inflación, lo que no se logra. ¿Quiénes ganan? Ganan los deudores, porque sus deudas en valor real van disminuyendo. Al contrario, pierden los acreedores. Si usted toma un crédito hipotecario, por ejemplo, como eran los Procrear, que tiene una tasa máxima del 16% anual, y que era un préstamo en pesos, después de 10 años, con la inflación que hay, algo que era importante, tal vez en su patrimonio, hoy es poquito. Hoy es poquito, ¿por qué? Porque no se actualizó a un ritmo como el de inflación o de sus ingresos. Es decir, quienes tomaron esos créditos se han visto muy beneficiados. Y quienes otorgaron créditos a una tasa que no fuera, que se actualizara al mismo ritmo que la inflación, claramente perdieron. ¿Quiénes pierden entonces? Acreedores, quienes ganan deudores. ¿Quiénes más ganan? Aquellas personas que tienen ingresos variables, porque pueden ir ajustando sus remuneraciones a la tasa de inflación. El precio de su consulta profesional como abogado, ustedes los pueden ir ajustando. Entonces, ajustándose con inflación. Un empresario puede remarcar todos los días y varias veces por día, como se hacía en el 89. Entonces, se ajusta muy rápidamente a la inflación. ¿Y el Estado gana o pierde? Pregúntame yo. A ver, eh, por un lado, es el principal empleador de la Argentina. Entonces, si los salarios de sus empleados no se ajustan por inflación correctamente, está ganando. Segundo, es el principal deudor de la Argentina. Conclusión, también gana por ese lado. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Gana o pierde? En términos generales, era una discusión bastante compleja si ganaba o perdía. Eso fue resuelto por dos economistas brasileños que hicieron un análisis que se ha llamado el efecto Oliveira-Tanzi. ¿En qué consiste? Si existe una distancia temporal importante entre el momento del nacimiento del hecho imponible, desde que nace la obligación tributaria, hasta que se cancela, el Estado está perdiendo. Por ejemplo,
Impuesto a las ganancias son las ganancias al cierre del año fiscal, el 31 de diciembre, pero se paga en marzo. Entonces, esos 3 meses de inflación que pudiera haber, el Estado los está perdiendo. Entonces, lo que va a recibir en marzo no tiene el mismo poder real de compra que en diciembre cuando se liquidó el impuesto. Si en cambio hay un muy breve espacio temporal entre el nacimiento del hecho imponible y la cancelación de la obligación tributaria, el Estado no pierde. Entonces, el Estado que ha hecho en Argentina ha ido reorientando sus impuestos, la presión tributaria hace un mayor nivel de recaudación de impuestos indirectos como el IVA, que a medida que suben los precios por efecto de inflación, el Estado va cobrando cada vez más y la liquidación se hace semanalmente o lo sumo una vez por mes como máximo. Entonces, no pierde casi nada. Al contrario, hasta la inflación está aumentando sus ingresos. Y es poco lo que pierde por impuesto a las ganancias. Y además, al no permitir el ajuste por inflación de las empresas, me pone que si yo vendí, supongamos, yo compré el 1 de enero a 10, vendí a 12 el 30 de diciembre, tuve una ganancia del 20%. Pero si cambió una inflación del 50%, en realidad yo gané o perdí dinero. Yo perdí 3. Contablemente me figuran 2 de ganancia, pero a valor real perdí 3. No solo que no gané 2 ni gané 0, sino que perdí 3. El ajuste por inflación permite reflejar la real ganancia de las empresas en el impuesto a las ganancias que se hizo en su momento durante la administración Kirchner, se suspendió y entonces no pueden hacer más ajustes de inflación, y empresas que perdían dinero durante la inflación tenían que pagar impuestos como si ganaran dinero. Y fíjense el absurdo, el delirio en este hambre de recaudación del Estado. Ya vamos a ver la presión tributaria de Argentina en las próximas reuniones, con tal de no perder con la inflación. Así que del lado tributario Argentina no pierde casi nada, pierde algo pero no mucho. Y del lado de como empleador y como deudor gana tanto, que es por eso también que los últimos 40 años, bueno, por lo menos 20 años, desde 2000 en adelante, ningún gobierno ha realmente intentado frenar la inflación, porque al Estado le conviene. Si fuera tan mala para el gobierno, realmente se habría esforzado más en evitarla. Penaliza todo el sistema en el futuro, porque al subir la inflación sube la tasa de interés, va a haber menos proyectos que van a ser rentables. Eso no me va a hacer crecer la frontera de posibilidades de producción, me deja estancado. Es decir, que al subir la tasa de inflación, sube la tasa de interés, cae la inversión, cae el PBI, cae el empleo. Es un desastre por todos lados, pero en el largo plazo. Mientras tanto, por el gobierno, en el corto plazo, les negocio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué pasa con el nivel de empleo en la inflación? Ustedes van a ver tratados en muchos libros la llamada curva de Phillips. Phillips fue un economista británico de la década de 50 y él analizó la relación de inflación y empleo en Inglaterra durante los 10 primeros años de posguerra. Descubrió algo sorprendente, y es que a medida que aumentaba la inflación, bajaba el desempleo.
Se verificaron los datos y sí, efectivamente, no se había equivocado, los números estaban bien tomados, los números eran los correctos, subía la inflación, bajaba el desempleo. Y de ahí quedó como una política de muchos gobiernos, durante la administración Fernández de Kirchner, los ministros sistemáticamente insistieron en esta relación, entendiendo entonces de que la inflación no era mala porque me estaba haciendo crecer el nivel de empleo y entonces, bueno, con eso la gente tenía trabajo, comía no por subsidios o ayudas, sino por un empleo genuino. Entonces, si bien la inflación me está afectando otros elementos, el empleo es tan importante que justificaba mantener un cierto nivel de inflación. Con el tiempo, hacia la década del 70, Milton Friedman plantea que, mire, tal vez esto sea cierto en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, sabemos que la inflación hace subir las tasas de interés, hace caer la inversión, hace caer el PBI, hace caer el empleo. En el mediano y largo plazo, la inflación juega en contra del empleo. Bueno, entonces será que en el corto plazo funciona y en el mediano y largo plazo no. Eh, Varios economistas han demostrado en los últimos 15 años que ni siquiera en el corto plazo funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿Y Phillips qué descubrió? Phillips hizo bien sus cálculos, descubrió lo que descubrió. El punto es que desde ese momento hasta la actualidad, nunca en ningún país del mundo, ni siquiera en el mismo Reino Unido, se ha vuelto a verificar que si subir la inflación, baja el desempleo. Lo que encontró Phillips fue justo un perro verde. Un perro verde que era por el proceso de descolonización, por efecto del Plan Marshall, por la reconversión de la industria británica luego de la guerra, por la recuperación del comercio con el imperial, con la comunidad británica, una serie de factores tan únicos e irrepetibles que dieron un perro verde. Es decir, ¿hay mulas que han tenido crías? Sí, hay registradas unas 4 o 5 mulas en la historia y registradas y confirmadas que han tenido crías. Ahora, ¿razonable esperar que una mula tenga crías? No, no son fértiles. ¿Puede alguna vez haber sextillizos u octillizos en los humanos? Sí, ha habido algunos casos. Ha habido algunos casos. Pero no es de la manera en la que estamos diseñados. Entonces, Phillips no mintió, no es erróneo lo que él presentó, el problema es que es un caso único y absolutamente anormal y no se puede extrapolar al resto de las economías. Lo cierto es que si hay inflación, aumenta el desempleo, cae el nivel de la actividad, hay menos empleo y se empobrece la sociedad. ¿Dudas de estos temas? ¿Alguna pregunta? Recuerda entonces, la inflación aquí, ¿cómo va a afectar también a la distribución del ingreso? La inflación genera, al perjudicar a las clases menos pudientes, a los obreros, a los jubilados, y no perjudicar a los ricos empresarios, termina siendo una redistribución regresiva del ingreso, es decir, del ingreso nacional, quitándole dinero a los pobres y dándoselo a los ricos. La inflación hace que los
pobres cada vez sean más pobres y que los ricos cada vez sean más ricos. Y eso nos ha llevado que en Argentina, que cada vez la distribución en Argentina empeore, sea más inequitativa. Estamos con una distribución del ingreso similar a lo de países de África al sur del Sahara. Fíjense que todos los gobiernos que hemos tenido han hablado de mejorar la distribución del ingreso en los últimos 20 años y de luchar contra la pobreza. Y han tenido inflación. Entonces han hecho precisamente lo opuesto. La promesa de campaña fue falsa, porque si yo tengo inflación y digo que está bien la inflación y que no lucho contra la inflación, entonces yo sé que voy a distribuir la riqueza a favor de los ricos, hacer que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Eso es la historia de muchos años de la Argentina. Disculpe, ¿Consultas? Sí, señor. con lo de la inflación, de cómo los ricos se hacen más ricos, ¿no debería iniciarse causas penales a estos políticos por el daño que hacen? Porque realmente es robo a la propiedad privada y destrucción de la vida de la gente. ¿La gente los votó? ¿La gente los votó? Así de simple. La gente los votó y los ha vuelto a votar muchas veces, así que no. ¿Será que está bien? Que es lo que queremos los argentinos, tal vez. ¿Que nos parece bien esta distribución a la cual estamos yendo? Si no, la gente no los votaría, ni haría lo que hace la gente. Fíjense que entre las funciones del Congreso está el de cuidar el valor de la moneda y proteger el valor de la moneda nacional. Y está en la Carta Orgánica del Banco Central. Y para protegerlo existe una ley que es la Ley Penal Cambiaria, que tiene por bien jurídico protegido el valor de la moneda nacional. Y entonces, si ustedes van y no sé, le compran $10 a un arbolito, van a ser sancionados por la Ley Penal Cambiaria por poner en riesgo el valor de la moneda nacional. Lo cual puede ser cierto y correcto, y es una aplicación de la ley, para eso está. Ahora, desde hace 70 años, nadie ha hecho más por destruir el valor de la moneda nacional que el mismo gobierno. Es decir, quien debía protegerla es quien más ha hecho por destruirla. Quien más ha hecho por destruirla. Lo que les propongo ahora es, si no hay dudas, que tomen. Está en el aula virtual, cargado en la sección apuntes de esta unidad, el balance del Banco Central, el balance semanal, y lo que hagamos es leerlo juntos. Si les puedo hacer luego algunos comentarios sobre el valor de la moneda. Se los voy a presentar en pantalla, posiblemente se vea un poco pequeño. Vamos a ver, si no ustedes lo tienen cargado en el aula virtual. ¿Podrían confirmarme si se ve? Sí, profe, pero se ve muy chico. ¿Lo estoy agrandando? ¿Ustedes lo tienen en el aula virtual? ¿Ahí se ve un poco mejor? Sí, ahí ya se ve mejor. Bueno. Lo que vamos a aprender es a leer el balance del Banco Central. Todas las semanas el Banco Central va presentando su balance.
Eso lo pueden encontrar, googlean simplemente balance del BCRA y se los va a dar. En el sitio del Banco Central está. Fíjense que este balance está tomando un dólar al valor oficial de, fíjense acá, 77,10 centavos de pesos por dólar. Eso es lo que sería el dólar oficial de esta semana, ¿verdad? 77 pesos por dólar. El dólar blue, ustedes habrán visto en los diarios que está en más de 180 ya. Las cotizaciones legales, llamémosle, sí, son ilegales, pero sin las restricciones de cambio que tienen ahora. Y este está tomado al valor del dólar oficial. ¿Qué tenemos el Banco Central? Tiene un activo y tiene un pasivo. El pasivo que es, habíamos visto, la base monetaria más otros pasivos que no ingresan a la base monetaria, y el activo son las reservas. Entonces, tiene esas reservas para sostener el pasivo. Cada billete de pesos emitido por el Banco Central es una deuda que el Banco Central tiene con nosotros, con el tenedor de ese billete, y está compensada por reservas que tiene guardadas el Banco Central. Se emite en la época de la convertibilidad, si se emitía un peso, era porque había un dólar guardado en el Banco Central. El nivel de reservas del Banco Central ha ido variando mucho en el país. Si ustedes toman, ¿cuándo terminó la administración Alfonsín? Cuando no el gobierno Alfonsín, 6 meses antes, en julio del 89, en todo el Banco Central había 30 millones de dólares. 30 millones de dólares, era lo único. Cuando asumió Perón en el 46, Argentina tenía la tercera o cuarta reserva de oro del mundo, y los lingotes estaban en los pasillos, y nadie se los robaba. Son Márquez Sosa, maestro en comercio exterior, un antiguo profesor, le alcanzó a ser pasante en el Banco Central cuando joven, en esas épocas doradas, y él confirmó que eso que uno ve en las fotos y dice ser un montaje para la prensa, no, efectivamente estaban en los pasillos porque no entraban en las bóvedas, y nadie se los robaba en esa época. Hasta el 46. En el 46 está vacío el Banco Central. Se fue reconstruyendo, idas y vueltas. En el año 89, Alfonsín lo deja con 30 millones de dólares. A ver, si ustedes toman 30 millones de dólares, pueden ser más o menos los edificios del centro de Córdoba, 30 millones de dólares de valor. Esos 30 millones de dólares era lo único que tenía la Argentina para enfrentar a toda la deuda externa, toda la deuda interna, todos los pesos australes que estaban, perdón, en ese momento dando vuelta en circulación, todo el déficit del sistema previsional, que era más de 100.000 millones de dólares, todos los pagos a proveedores, todos los pagos a empleados públicos, todo eso, Alfonsín, la administración Alfonsín, dejó 30 millones de dólares. Frente a ese escenario, por supuesto, una hiperinflación, y empieza un proceso de reconstrucción de las reservas durante la administración Menem, con las gestiones de Rapanelli y Herman González en el Ministerio de Economía, que llevan a aproximadamente en el año 91 a 10.000 millones de dólares las reservas del Banco Central. Ahí asume Cavallo como ministro de Economía y se establece la convertibilidad de una nueva moneda, el peso convertible a dólar. Uno podía ir con un peso al banco y le daban un dólar. Así de simple. Por eso tuvimos 10 años sin inflación prácticamente cero. Sobre esa inflación típica de crecimiento. Las reservas del Banco Central, cuando termina la administración Menem, en el año 99, y asume la alianza, eran 33.000 millones de dólares aproximadamente. 32.000 y algo millones de dólares. Es decir, en 10 años se habían pasado de 30 millones a 33.000 millones de dólares,
Y la cantidad de pesos que había dando vuelta en el sistema era menos que 30.000 millones de dólares. En realidad, había un pequeño exceso de reservas de dólares respecto a la base monetaria. Era 1,015 en realidad dólares por cada peso que había. Era un poquito, pero de más, pero no solo que había reservas para sostener a todos los pesos, sino que había hasta un poquitito más de lo necesario. Durante los 2 primeros años de la administración de la Rúa, el gobierno logra perder la mitad de las reservas del Banco Central. Se pierden 17.000 millones de dólares en solo 2 años. Eso lleva a la crisis del 2001 y a la devaluación, primero pensando en un dólar a 1,40, que era más o menos lo que hubiera sido una nueva convertibilidad, y luego, bueno, se queda liberado el mercado y termina siendo bastante más alto. Las reservas se reconstruyen durante el periodo del default. En el 2005 se eh, estabilizan y en el 2008 empiezan a caer. De ahí la necesidad de la famosa resolución 125 y demás para aumentar las arcas del Estado y no tener que emitir tanto sin respaldo. Y luego van fluctuando, pero con tendencia a la baja. Las reservas nunca lograron estar en un nivel medianamente aceptable después del año 99. Vamos a ver en cuánto están ahora y cómo están. Si ustedes miran la pantalla, ¿se oye bien? ¿Se ve y se oye correctamente? Perdón. Sí, profe, perfecto. Bueno, si ustedes miran las pantallas, les dice estado resumido de activos y pasivos al 7 de octubre en miles de pesos. Para trabajar con cifras más fáciles, a cada número que tengan, elimínenle, bórrenle las últimas 3 cifras. O sea, tienen oro neto de provisiones, 288.490.760, ¿verdad? Miles. Elimínenle las últimas 3 cifras y estamos hablando de millones entonces. Entonces son 288 millones de pesos que tiene la Argentina en oro. ¿Se comprende eso que les estoy diciendo? Es una manera de trabajar más fácil porque si no se van a empezar a cruzar con los números y son demasiados números y en miles no tiene ningún sentido mental ni visualmente la cifra. 288 millones de dólares es lo que hay en oro. Perdón, de pesos es lo que hay en oro. Todo esto está expresado en pesos. Avísenme si van siguiéndome. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Se dan cuenta que hay muy poco oro. No tenemos casi nada de oro. Lo cual es una pena porque el oro está subiendo mucho. Divisas. Dólares, euros, yen, libras esterlinas, divisas convertibles. Monedas de otros países convertibles a oro. ¿Qué tenemos? Tenemos un total de 2.076 millones de pesos. Luego tenemos colocaciones realizables en divisas. Las colocaciones realizables en divisas no tiene sentido que los dólares estén guardados, durmiendo el sueño de los justos en una bóveda del Banco Central y después que se incendia, que se lo coman la rata y demás, tiene sentido que estén trabajando, generando intereses. Entonces, se colocan en otros bancos extranjeros en el exterior esas colocaciones, esas reservas. De esas tenemos 804 millones de pesos. De esas reservas hay una historia bastante interesante, esas colocaciones realizables en divisas, porque estaban en Nueva York,
Cuando se iniciaron los juicios de los holdouts contra el default argentino anterior, los llamados fondos buitres, como la presidenta los llamó, esos fondos se sacaron de Nueva York y se llevaron a otros lugares para evitar embargos. En principio eran dinero del Banco Central y luego los tribunales norteamericanos confirmaron que no eran embargables, pero por las dudas lo sacamos de la jurisdicción donde se podían embargar. Y se llevó a jurisdicciones donde no iban a ser embargados. La pregunta es, ¿cuáles? Nadie sabe. ¿En qué cuentas? Nadie sabe. Si ustedes abren luego el informe completo, que lo tienen disponible en la página del Banco Central, les va a decir simplemente el acumulado de la cuenta, pero no les dice en qué bancos, en qué cuentas, y la variación semanal de cada una de esas cuentas, no se los dice. Y hubo una cosa rara, y es que esto lo hacemos todos los semestres, y que esta cuenta no se movía. ¿Puedes creer que no se mueve? Una cuenta no puede estar sin moverse porque aunque sea acumulado intereses o ha pagado una comisión de custodia, no puede estar siempre, todas las semanas, al mismo valor. No puede. Si está al mismo valor, tiene más pinta de estar dibujada que de ser real. En un momento recuerdo que año 2008, 2009, busqué con mucho esfuerzo a ver qué se podía saber de esta cuenta y no pasaba nada, nadie sabía nada. Y muchos otros economistas empezaron también a tener problemas con esta cuenta y se empezaron a preguntar dónde está, pensando en que pudiera haber tenido el mismo destino que los famosos fondos de las regalías petroleras de Santa Cruz, que simplemente nunca volvieron a la Argentina, porque lo que se hizo parecer como que volvió fueron otros fondos del gobierno, no esos nunca volvieron. Entonces, ¿dónde estaban? Nadie sabía. En su momento, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, la que le encontraron, ¿se acuerdan? La bolsita con dólares en el escritorio ahí escondida, que no pudo justificar de dónde salían, fue interrogada por una comisión del Senado que directamente le preguntaron en qué bancos y qué números de cuenta son esas y queremos los saldos. Y ella dijo, no puedo responder por cuestiones de seguridad nacional. Como seguridad nacional sí, porque sería un atentado a la seguridad nacional si yo dijera esos números y esta información se filtrara a un acreedor de la Argentina y embargara, entonces no les voy a decir. Posteriormente, Martín Redrado planteó de que hacía falta una auditoría internacional y cuando le preguntaron, el que había sido presidente del Banco, director del Banco Central, presidente del directorio, dónde estaban estos dineros, se movieron después de su gestión, él dice, no tengo la más remota idea, tampoco puedo decir si realmente existen, cuánto y en qué medida. Bueno, llegó la administración Macri, con AstraZeneca comenzando, esta cuenta empezó suavemente a bajar, bajar, hasta más o menos estos valores que tiene ahora. Nunca se dijo en dónde están. Sigue habiendo dudas de si existen, cuánto de eso existe. Ahora, esas bajas que fue haciendo el Banco Central dan una idea de que tal vez estaban infladas antes y las fueron llevando a un nivel más real, digamos. A ver, en cualquier principio de auditoría, ustedes me dicen, yo tengo una casa, pero no presento la escritura, no pueden contar esa casa como parte del patrimonio, así de simple. Parece que tengo la joya, son mías las joyas de la corona británica, pero si no muestro la factura, un título de propiedad, no me la pueden contar como parte de mi patrimonio. Bueno, en principio estas cuentas no deberían estar contadas si no son reales, pero como no sabemos si son reales o no,
En principio deberíamos hacer un acto de confianza a las autoridades, sobre todo en la medida en que fueron corrigiéndose mucho los valores de estas cuentas. O sea, es más bien probable que estos 808 millones de pesos perdón, 804 sea más o menos algo real, aunque no sepamos dónde están ni lo podamos ver ni enterar. ¿Se comprende esto? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Perdón que les vaya preguntando así, pero además, como estoy con problemas de internet, no sé si estoy hablando solo o con ustedes. Se entiende, profe. Sigo entonces. Gracias. El siguiente punto son otros elementos del activo del Banco Central. Son títulos públicos. Fíjense, son bonos que el gobierno nacional emite y que el Banco Central le ha ido comprando, le ha ido comprando. Si ustedes se fijan, entre los bonos que le ha ido comprando entre el gobierno nacional y el Banco Central y los adelantos transitorios al gobierno, estamos hablando de más de 600, no, que son 6.000 millones de pesos, no, perdón, miles de millones, 6.000 millones y 6.000 millones de pesos y hay una cuestión, ¿cómo se evalúa esto? Está todo evaluado a la par. La evaluación a la par es el valor nominal que tiene en una lámina el bono. Entonces, el gobierno, cuando le vendió eso al Banco Central, el Banco Central, si un bono que dice 100 pesos, lo compró a 100 pesos. Pero ese bono, ¿cuánto vale en el mercado? Y ustedes miran las cotizaciones, los bonos andan más o menos en un 30%, unos 29, otros 45. O sea, no es el valor real el que está expresado aquí, sino que es un valor nominal. Y segundo, a ver, ¿a cuánto evalúan ustedes el pagaré de alguien que está fallido, que está en cesación de pagos? Alguien que está en cesación de pagos viene a darles un pagaré por 100 pesos. ¿Qué evaluación le ponen a ustedes eso? Díganme ustedes, ¿cuánto lo evalúan? Un pagaré de un fallido. ¿Cuánto vale? Vamos, anímense. Y menos de lo que dice, seguro. Sí, evidente. ¿Cuánto? Señorita Beltrán, ¿cuánto? ¿Qué valor le ponemos? A un pagaré de un fallido. Porque Argentina está en default. Seguimos en default. Señorita Beltrán se durmió. Cero. La única evaluación posible es cero. Las normas contables establecen que la evaluación es cero. Así que podemos discutir si Argentina está totalmente en default, medio en default, un cuarto en default, pero claramente no pueden estar evaluados a, valor planilla. Las normas contables establecen que tienen que estar evaluadas a valor de mercado. Y segundo, como más, las normas contables establecen también de que si está un fallido, un encartado, tiene que ser su evaluación cero. Si después cobramos algo, es una ganancia extraordinaria, es como si no hubiéramos ganado la lotería, pero lo tengo que evaluar a cero hoy. O sea que ahí se ven que el activo del Banco Central empieza a estar un poco complicado, ¿verdad? La planilla que nos va presentando, el balance que nos presenta.
Luego, encontramos aportes a organismos internacionales por cuenta del gobierno nacional como otra cuenta grande. Eso es, por ejemplo, pagos a la ONU, a a la Organización Mundial de la Salud, a la OEA, aportes al Fondo Monetario que va haciendo el gobierno y que en lugar de hacerlo el gobierno lo hace el Banco Central en nombre del gobierno. Pero también debería estar contado junto con los delitos transitorios, eso no debería estar contado. Luego dice, créditos al sistema financiero del país. ¿Se acuerdan los redescuentos? Los redescuentos son nada más, fíjense qué cuenta chiquitita, 95.400. Entonces, pero 95 millones de pesos, pero es nada, no le da un crédito a los bancos locales, cuando es el último organismo de crédito. Debería ser esto enorme. ¿A quién le está dando crédito? Al gobierno en vez de darle crédito a los bancos. Luego, otra cosa importante es estos derechos de operaciones de pases. Estos derechos de operaciones de pases son el swap de China. El swap consiste, una operación de pase swap consiste en realizar un contrato corto y un contrato largo a futuro entre dos partes, entre los mismos sujetos, y el contrato largo trae la operación inversa del contrato corto. Por ejemplo, un caso típico, tengo que hacer una obra supongamos, en Suecia. Gané una licitación para construir 100 escuelas en Suecia. El gobierno sueco me va a pedir primero una garantía de mantenimiento de la oferta y luego una garantía de cumplimiento de la obra. Esa garantía de cumplimiento de la obra será, supongamos, un 10% del valor de la obra y que cuando yo complete la obra en los plazos previstos se me va a liberar. Supongo que son 10 millones de dólares, pero no están en dólares porque el gobierno de Suecia utiliza coronas suecas. Entonces, me va a pedir que la garantía esté en coronas suecas. Tengo que ir y hacer un depósito de 10 millones de dólares en coronas suecas. Ya tengo coronas suecas, ¿de dónde saco coronas suecas? Y tampoco me interesa jamás tener coronas suecas por mi giro de negocios. Yo comercio con Japón, entonces me interesan yenes y libras y dólares, pero no coronas suecas. Entonces, ¿qué hago? Voy a un banco, le compro esas coronas suecas, pero con un acuerdo de que dentro de 2 años, cuando se me libere la garantía esta y me las devuelve el gobierno, como yo no quiero quedarme con las coronas suecas, el banco me las va a recomprar. Entonces yo se las compro hoy y dentro de 2 años el banco está obligado a comprármelas a un tipo de cambio que lo fijamos ahora, fíjense, fijamos el tipo de cambio futuro, y que va a incluir una comisión del banco por esta disponibilidad del dinero de la gestión, digamos, su margen de ganancia. Entonces, es una operación corta, a contado, y una operación a plazo entre las mismas partes, y la de futuro es la inversa a la de la operación inicial. Eso es lo que tenemos con China, un swap con China. Una operación de pase swap con China, que es lo que está reflejado aquí, que se fue negociado durante la administración Fernández de Kirchner, y luego se ha ido renovando, continuado, y que es más o menos la carta de salvataje con la que cuenta el gobierno de transformar sus pesos en yuanes, transformar pesos en yuanes, y luego revenderle los yuanes después a una tasa de cambio ya fijada, y esos yuanes en el futuro, cuando se arreglen las cosas en la Argentina, pero
esos yuanes que recibe del Banco de China, entonces los puede transformar en dólares y pagar o sostener las reservas del Banco Central. ¿Se comprendió la operación de pase swap? ¿Qué es esta cuenta que está ahí? Por favor, necesito que me hablen, si no, no puedo seguir avanzando. ¿Se comprende? Sí, Bien, se pudo gracias. Entonces seguimos. Todo esto nos da unos activos, un total de activos. Ahora se dan cuenta que esta operación de pase es un activo hoy, pero el día de mañana va a ser un pasivo. Hoy es un activo, cuando lo utilicemos va a ser un pasivo. Del pasivo, ¿qué tenemos? La circulación monetaria, más las cuentas corrientes, nos genera la base monetaria, más, ¿qué me falta para la base monetaria para completar eso? Me está faltando los reservas legales de los bancos. Luego, medios de pago en otras monedas, cheques, por ejemplo, depósitos en dólares, cuentas corrientes en otras monedas, depósitos del gobierno, otros depósitos, derechos especiales de giro, esas son cuentas con el Fondo Monetario Internacional. Y luego, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos grande? Enorme, gigantesco, los títulos emitidos por el Banco Central, las LEBAC, LELIC y todas esas. Fíjense que las obligaciones por operaciones de pase nos aparecen en los dos lados. En el activo nos aparecieron acá derechos por operaciones de pase y en el pasivo. Eso significa que ya hemos utilizado muy mucho de la obligación de pase, de los derechos de pase. Si ustedes miran, la emisión de pesos es más chica que lo que hay emitidos en LEVAC, LELIC y todo eso. ¿Qué son esas letras? ¿Se acuerdan que decíamos en la política monetaria operaciones de mercado abierto? Bueno, son estas. Si el Banco Central ve que la tasa, que hay mucho dinero, una M muy grande en el sistema, entonces, ¿qué quiere hacer? Lo que se llama esterilizar la plaza, bajar la M. ¿Cómo hago para bajar la M? Puedo subir los efectivos mínimos, ¿se acuerdan? Pero también puedo emitir estas letras. Entonces las emito a 7 días, 30 días, por ejemplo, y esos pesos van a entrar al Banco Central y no van a estar circulando en la calle generando luego una creación secundaria de dinero. Se van a quedar dentro del Banco Central y la gente se va a quedar con una letra que tiene una pequeña tasa de interés a corto plazo. Entonces lo que hice fue achicar la M. Por supuesto, entre 30 días ese dinero vuelve al sistema cuando el Banco Central recupera. Lo que venía haciendo era renovarlas, pero las renovaciones cada vez se fue presentando menos gente a renovar. Cada vez se va presentando menos gente a renovarlas, entonces está volviendo dinero al sistema. Pero sea en pesos o sea en letras, son deuda que tiene el Banco Central con el sistema. Fíjense que durante la administración, así se cerró la administración Fernández de Kirchner y durante la administración Macri fue permanente, decíamos, no emitimos, estamos emitiendo poco, mucho menos que antes, sí, pero está emitiendo un festival de papelitos de deuda, que es lo mismo que la emisión, todos son pasivos del Banco Central, llámele como lo quiera, pero son pasivos del Banco Central. Todo esto convertido de dólares a pesos y el pasivo aquí
nos da un patrimonio neto positivo, es decir, es más grande el activo que el pasivo, y todo esto utilizando un dólar calculado a 70,1. Esta es la lectura del balance del Banco Central. ¿Dudas sobre este tema? No, no, doctor. ¿No? Bueno, entonces vamos a parar la grabación. Ya empiezo a parar la grabación. Muchas gracias.